Bueno, y seguimos con el tema de la impunidad. ¿Por qué? Porque se ha inscrito en Fuerza Popular el expresidente Alberto Fujimori y hay quienes opinan que incluso podría ser candidato o a la presidencia con su hija o a la vicepresidencia o al Senado también para garantizar inmunidad y garantizar impunidad. Es un cambio de létricas. Para hablar de eso, hemos invitado a una constitucionalista que además es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, Asociación Peruana de Constitucionalistas, Elena Albites. Elena, gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos. ¿Cómo estás, Clara Elvira? Qué gusto estar con ustedes. Jenny, buenos días y buenos días a su audiencia. Qué gusto. Bienvenida, Elena. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿Es legal, es constitucional que una persona condenada, como lo es Alberto Fujimori, e indultada, pueda aspirar a un cargo de elección popular? A ver, bueno, las personas condenadas, él solamente ha recibido el indulto, con lo cual se le ha perdonado cumplir la pena, sigue condenado, además no está rehabilitado tampoco porque no ha cumplido con la reparación civil, él permanece con la condena, ¿no? Puede manifestar su opinión política, no ha perdido esos derechos, pero de acuerdo al artículo 34A de la Constitución, reformado precisamente en el año 2020, él no puede aspirar a un cargo de elección popular. Es clarísimo, es una norma regla de la Constitución. Él no puede pretender postular a un cargo de elección popular, sea el de presidente, sea el del novísimo Senado, él no puede hacerlo, ¿no? Es decir, si pretende inscribirse, el Jurado Nacional de Elecciones debería rechazar una candidatura de ese tipo. Y dime, he escuchado que algunos, bueno, especialmente su abogado y otros miembros de su equipo de defensa, que señalan ahí una interpretación en base a una temporalidad de las leyes, ¿no? Dicen ellos que como su condena, ¿no?, es de años anteriores al 2020, por lo tanto no estaba vigente esta modificación que se hizo a la Constitución. En base a eso no podríamos prohibirle, ¿no?, la posibilidad de una candidatura a un cargo de elección popular. Bueno, yo no soy constitucionalista, soy abogada, pero me parece así medio tirado de los cabellos, porque la Constitución un ratito, ¿no? O sea, como que no se aplica allí, pero no sé. Cuéntamelo, por favor. Es que es correcto, o sea, es decir, estirado de los cabellos, porque cuando ingresa en vigencia un nuevo dispositivo constitucional, en ese caso el 34A, ingresa a regular las relaciones, las situaciones vigentes en ese momento en el tiempo, entre ellos las condenas que están vigentes, ¿no? Entonces, las personas que se encuentran condenadas en ese momento, ¿no?, se rigen por la nueva norma, incluyendo él, que estaba condenado por 35 años, que es la condena más alta que recibió, y otras que ha venido recibiendo en el tiempo, ¿no? Él, hasta que se rehabilite, no puede postular a un cargo de elección popular. Y nuevamente, el indulto que ha recibido es una gracia presidencial que se le ha dado porque supuestamente se encontraba mal de salud. Además, supuestamente es un indulto humanitario para que descanse en casa, se recupere, tenga, bueno, una vejez tranquila, o incluso si estaba con una enfermedad terminal, el acompañamiento de su familia en un término de su vida tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué cargo de elección popular quiere postular, no? Él ha sido, se le ha otorgado una gracia que lo exime de cumplir la pena por razones humanitarias. Con lo cual... Sería distinto si esto fuera una amnistía. Sería distinto porque la amnistía precisamente lo que hace, los efectos que tiene es olvidar también la conducta penada, ¿no? La conducta... borra por completo todo. Sí, en el caso de la amnistía, en el caso del indulto no. El indulto es más en su caso, que es un indulto humanitario, supuestamente,
¿no? Donde es por humanidad, por consideración de su estado de salud, salga usted, señor, de la cárcel, vaya con su familia y descanse, ¿no? Poniéndonos en un escenario más adelante, ¿quién tendría que decir? Supongamos que se presenta. ¿Quién tendría que decir? No, caballero, usted no puede ser, o sí, caballero, usted sí puede ser candidato. Los órganos del sistema electoral, particularmente la inscripción inicial, el jurado electoral especial y en revisión el jurado nacional de elecciones. Y supongamos un paso más, que avalaran esa candidatura. ¿Qué conseguiría si fuera, por ejemplo, elegido senador? ¿Conseguiría inmunidad? ¿Conseguiría que se bloquearan los juicios que tiene el señor Fujimori? En estricto no debería. En estricto no debería, porque la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa al cargo y solo debería proteger al parlamentario, en este caso al senador, por los actos que supusieran un delito de función parlamentaria. No debería protegerlos por hechos o situaciones que supongan delitos distintos a los de la función parlamentaria y cometidos con anterioridad a la función parlamentaria. Entonces, él debería seguir respondiendo por esos hechos. Hasta allí no protege la inmunidad parlamentaria. Cosa distinta es la práctica que está dándose desde hace mucho tiempo en el Congreso de la República de ampliar el ámbito de protección de la inmunidad parlamentaria a hechos, situaciones, conductas que están reñidas con todo tipo de conducta que debería tener un parlamentario o un congresista en nuestro país, ¿no? Claro. Doctora Alvídez, una pregunta más. Y, o sea, porque van a aparecer seguramente también estos argumentos que nos van a decir que en realidad acá hay un conflicto de derechos, ¿no? Y que es el derecho a la participación política, ¿no? Del ciudadano Fujimori estaría siendo afectado, ¿no? Entonces, ahí que habría que ponderar derechos, ¿podría también ser ese un camino de discusión que se abriría? Es que solo ponderas derechos cuando en realidad hay una colisión de derechos. En su caso, él es titular de derechos, pero tu titularidad supone también que tengas la capacidad de ejercicio y la capacidad de ejercicio puede estar limitada por ciertas condiciones. Bien, por ejemplo, no cabe duda que un adolescente o una adolescente peruana tiene la titularidad de derechos políticos, pero hay condiciones que cumplir. Por ejemplo, que cumpla los 18 años y tenga un DNI de color azul, ¿bien? Y que esté inscrita en el registro electoral, que luego pase el padrón electoral. Esas son las condiciones, digamos, que los 18 años, cuando menos. En el caso del señor Fujimori también, él es titular del derechos de participación, pero la condición es que, como todos, no esté condenado, ¿bien? De acuerdo al artículo 34A, ¿no? En primera instancia no esté sujeto a una condena por delito doloso, ¿bien? Él lo está, y mientras esté cumpliendo esa condena y no esté rehabilitado, no podrá ejercer esos derechos. No hay ninguna colisión, simplemente no está cumpliendo la condición. Como no lo estaría cumpliendo una joven o un joven de 16 años, hasta que cumpla los 18. Perfecto. Y aprovecho para preguntar sobre otro personaje, el señor Cerrón, que está condenado por corrupción. ¿Tampoco puede? Tampoco. Tampoco. O sea, es decir, creo que en la opinión pública, ¿no? Existen abogados, ¿no? Que se dicen constitucionalistas, ¿no? Y que de repente en un momento lo fueron, ¿no? Pero que ahora salen a la opinión pública y no hacen ninguna diferenciación de que en este momento están ejerciendo de abogados de defensa de parte. Claro. Y deberían decirlo porque están defendiendo intereses privados. Y su discurso ya no es un discurso solamente de interpretación de la Constitución,
sino de interpretación de la Constitución y a partir de la Constitución, de las leyes orgánicas, bajo un interés particular. Que es su cliente, la defensa de su cliente. Claro, y si ese interés particular es el que manda, bueno, entonces su interpretación no es aséptica, no es solo desde la Constitución. Muy bien, pues doctora Alvites, muchas gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos, nos queda clarísimo. Yo creo que queda clarísimo que no hay conflicto de derechos, no hay nada que ponderar, no hay un tema temporal tampoco, son una serie de condiciones y el supuesto candidato Fujimori o Cerrón no cumplirían esas condiciones. Listo, y si no, nos vamos al jurado electoral. Muchas gracias. Gracias por estar en Más Humanos, Más Derechos. Un gusto, hasta luego.